Bienvenidos a Revista Pediátrica, un programa diseñado para responder todas tus interrogantes sobre temas de salud de los niños. Hoy hablaremos sobre las indicaciones de las adenoidectomías. Vamos a hablar todo lo importante que necesitas saber cuando tu niño va a ser sometido a un proceso anestésico. De igual forma, trataremos temas relacionados a las fracturas mandibulares en niños. Así que todo este interesantísimo contenido no te lo puedes perder. Pero antes, vamos a ver los hechos que fueron noticias en el mundo de la salud en breves minutos. Continúen con nosotros. El gobierno, a través del Servicio Nacional de Salud, anunció que ya pagó a todos los médicos residentes del primer año quienes cobraron los meses de julio, agosto y septiembre que les adeudaba. El organismo oficial informó que con la consumación del pago por un monto de 65 millones de pesos por 3 meses, la institución queda sin deuda con los médicos residentes de primer año. La Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer y otros 20 grupos de pacientes se unieron para presentar una campaña informativa sobre el cáncer de mama metastásico a propósito de este mes dedicado al cáncer de mama. La conmemoración de fechas internacionales contra las enfermedades permite a la sociedad tomar conciencia de patologías como el cáncer de mama, y solo en España estos nuevos pacientes se suman anualmente a una media que se sitúa en los 50,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que convierte el cáncer de mama en el más frecuente entre las mujeres, suponiendo el 28,5% de todos los tumores femeninos. Hay olvidos que ya no se pueden achacar a un despiste. No ser capaz de seguir el hilo de una conversación o guardar un objeto cotidiano y no poder encontrarlo después con señales poco halagüeñas. El Alzheimer se hace notar borrando los recuerdos más recientes, pero aunque por el momento la enfermedad no tiene cura, sí se puede ralentizar su progresión. Los pacientes con Alzheimer recuerdan mucho mejor las cosas de su infancia, de su juventud, su primer trabajo, o a sus padres o a sus hermanos, y los recuerdan hasta en las fases más avanzadas de la enfermedad, explican los expertos en el tema. La trombosis es uno de los 10 eventos de salud que causan más ausentismo laboral a nivel mundial debido a la secuela que deja en el paciente, sumándose a ello el gasto familiar e institucional, largo tiempo de recuperación del paciente y los altos costos de las terapias. A estas conclusiones arribaron especialistas de varios países en el 5º Congreso Internacional del Grupo CLAD, que se realizó en Bávaro con la celebración de 50 conferencias, donde además se analizaron las últimas terapias, medicamentos y procedimientos en esa enfermedad y la hemofilia. En Venezuela no existe una campaña para prevenir nuevas infecciones del VIH. Los preservativos son muy costosos, mientras la escasez del tratamiento antirretroviral se mantiene, así como la de los medicamentos para atajar las enfermedades oportunistas que atacan a los portadores del virus. El virus avanza y sigue transmitiéndose en un país que en los 90 llegó a ser el líder en la región por poseer uno de los mejores programas públicos de entrega gratuita del tratamiento antirretroviral y por contar con aguerridos portadores que se convirtieron en reconocidos activistas. Al conmemorarse el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, la Sociedad Dominicana de Reumatología clamó porque la enfermedad sea considerada como catastrófica e incluida en las coberturas del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La entidad informó que entre 1 y 2% de la población dominicana padece de este mal de salud y que el tratamiento conlleva altos costos para pacientes y sus familiares, y el mayor impacto del padecimiento se produce porque puede llevar a los pacientes a invalidez, atrofia y consecuentemente a la incapacidad productiva. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor.
En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. No hay un lugar del país donde SENASA no esté presente a través de sus prestadores, sean médicos, clínicas, hospitales, farmacias, centros de medio diagnóstico. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas han sido incorporados al régimen subsidiado. La protección social se ha expresado por la voluntad política del gobierno dominicano, que ha dotado a SENASA de más de 27.000 millones de pesos. Más de 60.000 estudiantes de la UAS, más de 50.000 trabajadoras domésticas, 104.000 militares y sus familiares también han sido incorporados al Seguro Nacional de Salud. Hemos pasado en estos años de ser el tercer país de más baja cobertura en América Latina en este tipo de protección social a ser el cuarto país con más personas afiliadas a la Seguridad Social. 70% de los dominicanos cuentan hoy con un seguro de salud y obviamente eso ha sido un logro de política social del actual gobierno dominicano. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950.000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en compañía de la doctora Sharina Fun, otorrinolaringóloga. Gracias, doctora Fun, por estar con nosotros en Revista Pediátrica. Gracias, muy amable por la invitación. Doctora, algo que preocupa mucho a los padres es cuando sus niños tienen adenoiditis. Pero vamos a empezar por una pregunta básica. ¿Qué son las adenoides? Las adenoides no son más que un conjunto de tejido linfoideo que se encuentran detrás de la nariz. Las adenoides son parte del sistema inmunológico pediátrico en conjunto con las amígdalas que se encuentran en la boca, que son las que la mayoría de la población puede observar. Incluso los padres simplemente abren la boca y observan que las amígdalas están aumentadas de tamaño. Cuando todos nosotros nacemos tenemos adenoides, igual como cuando nacemos tenemos las amígdalas de la boca. Esas son condiciones normales en las cuales uno nace. Ahora bien, en algunas ocasiones se ve infectada por ciertos procesos infecciosos y se infectan y se inflaman. ¿En qué consiste la adenoiditis? Entonces la adenoiditis es una inflamación del tejido adenoideo, o sea que están
detrás de la nariz. Esto es importante tenerlo en consideración, porque muchos padres acuden a la consulta diciendo que sus hijos tienen 2 bolas en la nariz. Y las adenoides nosotros no podemos verlas al simple examen físico. O sea, al ver la nariz nosotros no podemos ver esas bolas. Esas bolas que la población comúnmente observa son los cornetes inferiores, que de manera normal todos también los tenemos. Entonces, para nosotros poder visualizar las adenoides inflamadas, necesitamos un instrumento, ya sea rígido o flexible, a través de las fosas nasales que llegue hasta la parte de atrás. Como en la mayoría de los pacientes con adenoiditis, son pacientes pediátricos, no se van a dejar hacer ese estudio porque es un tanto invasivo y puede causar un poco de disconfort. Por lo que nosotros solicitamos estudios de imágenes muy frecuentemente, la placa del cuello, la lateral, una radiografía de cuello lateral, en la cual podemos observar la cantidad de adenoides y esto lo aunamos a la sintomatología del paciente. Si, por ejemplo, cuando abrimos la boca vemos que hay secreciones purulentas, es decir, si hay pus detrás de la úvula, observamos esas secreciones frecuentemente asociadas a los procesos catarrales, entonces nos hace el diagnóstico en conjunto con las imágenes de que el paciente tiene una adenoiditis. ¿Cuál es la sintomatología de la adenoiditis? Si el paciente tiene una adenoiditis activa, es decir, que tiene inflamación de las adenoides, puede presentar las secreciones purulentas, como ya mencioné, y se manifiesta en los pacientes sobre todo con muchos ronquidos, un mal olor en la boca, conocido como la halitosis. El paciente presenta dolor de oídos, la otalgia, y es porque los oídos y la nasofaringe, específicamente las adenoides, están comunicadas por un conducto, y a veces esto hace que las secreciones del oído, que de manera normal se producen, estas no puedan evacuarse porque hay muchas adenoides. Entonces el paciente puede presentar mucho dolor de oído sin secreciones a través de los oídos. O sea, el paciente o la madre o el padre te dice que hay muchas secreciones o que el paciente tiene muchas secreciones nasales y que tiene mucho dolor de oído, pero sus oídos se ven secos porque las secreciones están justo detrás de la membrana timpánica, que está íntegra en la mayoría de los pacientes. Doctora, entonces estos pacientes cuando tienen procesos víricos asociados, que es el típico catarro, entonces tienen una situación o una sintomatología más florida del cuadro catarral. Sí, más florida porque aumentan los ronquidos, la respiración oral es más frecuente, o sea, el paciente siempre tiene la boca abierta, no solo en las noches, y en las noches se incrementa aún más. En algunos pacientes incluso hay apnea del sueño. Esto quiere decir que cuando están dormidos, ellos necesitan hacer ciertas pausas, como unos despertares rápidos, abruptos, porque necesitan que entre aire a sus pulmones, a su oxígeno a su cerebro y demás. Entonces, cuando hay mucha apnea, cuando hay mucha disminución del oxígeno que debe entrar al cuerpo del paciente pediátrico, el cual de manera normal es muy susceptible a las variaciones de oxígeno, puede presentar estos microdespertares de manera abrupta, aparte de los ronquidos más sonoros, la respiración con dificultad y muchas secreciones, tanto a niveles nasales como a nivel orales. Indicaciones de cirugía, específicamente, ¿cuándo procede la cirugía? En mayoría de las ocasiones los procedimientos se hacen en conjunto, es decir, se retiran las amígdalas, las que están en la boca, y se retiran las que están detrás de la nariz, las adenoides. Generalmente hacemos la adenoamigdalectomía. Sin embargo, hay indicaciones exclusivas que son de las adenoides, es decir, de la adenoidectomía per se sola. Generalmente estas indicaciones tienen que ver con los procesos infecciosos de los oídos. Como mencioné, hay una comunicación importante con los oídos y la nariz en la parte de atrás. Entonces esos pacientitos que hacen otitis medias agudas a repetición, 4 episodios al año o 3 episodios en 6 meses, pacientes que tienen disminución de su audición, que tienen retraso en el lenguaje por una hipoacusia, es decir, una disminución de su audición porque tienen mucho moco en la nariz, o pacientes que tienen sinusitis. En el paciente pediátrico no se operan los senos, quitamos las adenoides, que es el factor obstructivo mecánico, y luego entonces los senos, por migración, por el tejido epitelial que los recubre, por los cilios, ellos van a drenar esas secreciones. Entonces los pacientes que hacen infecciones de oído a repetición, pacientes que pueden hacer algún tipo de complicaciones, sobre todo complicaciones pulmonares, aumento de las cavidades cardíacas derechas, pacientes que hacen fiebre comúnmente y hacen convulsiones febriles, esos pacientes, aunado a los pacientes que hacen crisis recurrente de amigdalitis, entonces son indicativos de llevar al paciente al quirófano para retirar las adenoides y permeabilizar las fosas nasales, es decir, que el paciente pueda tener una respiración nasal, lo cual es lo normal. Usted mencionó
que es conveniente en el mismo procedimiento retirar las amígdalas. ¿Por qué, doctora? Porque la mayoría de los pacientes presentan clínica en común, aparte de la que mencionamos de las adenoides, entonces refieren que se enferman constantemente de las amígdalas, las que están en la boca, las amígdalas palatinas. Entonces esos pacientes que hacen más de 5 a 7 episodios al año de amigdalitis crónica y están asociados a los ronquidos, a las infecciones de oído, son indicativos de hacer ambas cirugías, tanto de las amígdalas, tanto de las adenoides. O aquellos pacientes que han presentado algunas complicaciones cardíacas o incluso renales, glomerulonefritis postestreptocócica, infecciones cardíacas, endocarditis bacterianas, alteraciones en las articulaciones, en las coyunturas. Entonces esos pacientes son indicativos de retirar las amígdalas y como comúnmente tienen clínica de obstrucción nasal, respiración oral y demás, retiramos las adenoides. Aprovechamos que es una misma anestesia, la cirugía se hace endooral, es decir, por dentro de la boca, no deja ningún tipo de cicatriz externa y la recuperación del proceso realmente es satisfactorio cuando se hacen ambos procedimientos en conjunto. ¿Cuáles complicaciones puede presentar un paciente al que no se les realice a tiempo un procedimiento quirúrgico para retirar las adenoides? Los pacientes desarrollan la respiración oral de manera obligatoria, porque el cuerpo es inteligente y si no puede respirar por la nariz, busca una manera alterna, entonces lo hace a través de la boca. Ellos desarrollan una fase adenoidea, en la cual el paciente siempre está permanentemente con la boca abierta, tiene la dentición sobre todo de la arcada superior hacia adelante, son los pacientes que tienen ese paladar altos, paladares ojivales, respiraciones orales frecuentes, una fase adenoidea, la lengua se le pone más grande, una macroglosia. Esos pacientes también pueden presentar complicaciones cardíacas, como mencionamos, sobre todo del cor pulmonar, aumento o hipertrofia de las cavidades cardíacas derechas. Entonces, algunas veces estos pacientes se vuelven respiraciones orales obligatorias y pierden la percepción de los olores porque entonces hay una obstrucción permanente de la nariz y el paciente no percibe olores, disminuye su sentido del gusto, disminuye el apetito y como esos pacientes no tienen un dormir confortable, en los pacientes pediátricos, en todos, es donde durante el sueño se libera la hormona del crecimiento, entonces como ellos no tienen un dormir estable, un dormir prolongado, esos pacientes tienen disminución del crecimiento postural, o sea, no crecen de manera adecuada porque no se secreta la hormona del crecimiento en las noches, porque ya el paciente tiene un sueño interrumpido, un sueño que no es de calidad y produce entonces disconfort en esos pacientes. ¿A qué edad es conveniente operar estos pacientes? Esa pregunta es muy interesante porque frecuentemente los pacientes acuden a la consulta preguntando que cuál es la edad ideal para operar las adenoides o las amígdalas. Y la verdad es que ninguna literatura, ni norteamericana ni europea, establece que hay una edad mínima ni una edad máxima para retirarla. Nos basamos en las indicaciones. Si el paciente hace crisis recurrentes, más de 5 a 7 episodios en un año o 3 episodios en 3 años consecutivos, o 5 episodios en 2 años consecutivos, es indicativo. Eso es en las causas infecciosas. Si el paciente presenta algún tipo de complicación, endocarditis, glomerulonefritis, alteraciones articulares, entonces es indicativo. Si el paciente hace otitis medias a repetición, es indicativo de retirarla. Si el paciente también presenta fiebres, convulsiones febriles como consecuencia de ese proceso infeccioso, igual también. Algunos pacientes son muy susceptibles y en los cuales debemos considerar la cirugía, son aquellos pacientes que tienen alteraciones en la cavidad oral, alteraciones del paladar, pacientes con síndrome de Down, pacientes con disfunción velopalatina, pacientes con la fístula o con labio y paladar hendido. Entonces esos pacientes son muy susceptibles a hacer muchas otitis a repetición. Entonces cuando hacen esas otitis debemos tomar en consideración que esa población es más susceptible y por lo cual la cirugía en ellos se beneficia a temprana edad. Lo que le quiero decir con esto, que se han operado pacientes tan pequeños como de 6 meses, 1 año, hasta pacientes bastante adultos que tienen sintomatología y tienen condiciones que justifican la misma. ¿Cuáles adenoiditis no ameritan cirugía, doctora? Los pacientes que roncan, que producen ronquidos nocturnos, pero no producen respiraciones dificultosas, es decir, que no hacen apneas del sueño. Son esos pacientes que son simplemente roncadores crónicos, que no están asociados a procesos amigdalares,
que tienen sus amígdalas normales, que no le dificulta con la respiración, que no le dificulta con la comida, que tienen un sueño completo, simplemente que tienen un sonido al dormir. Esos son pacientes roncadores crónicos que no tienen condiciones para llevar a cirugía. Eso quiere decir que no todos los pacientes que ronquen necesitan cirugía. Son algunos pacientes que se evalúan a través de los estudios de imágenes y las clínicas del paciente. También usted mencionó que cuando el niño va creciendo, las adenoides van disminuyendo de tamaño. Van disminuyendo e incluso desaparecen. En la mayoría de la población no está operada de adenoides y usted le entra una cámara o le hace una placa y no tiene. Porque a partir de los 6 o 7 años se produce una involución, es decir, una disminución del tamaño de esas adenoides hasta que llegan hasta desaparecer. Pero en algunos pacientes las adenoides no se van, persisten. Entonces en estos pacientes sí está indicada la cirugía. Si la unamos a la sintomatología de congestión, respiración forzosa, apnea del sueño, crisis recurrente de adenoamigdalitis, entonces sí debería operarse. ¿Cuáles recomendaciones, doctora, para los padres son importantes que usted les exprese a los fines de saber cómo manejar en casa los niños con adenoiditis? Lo ideal es que lo vea el especialista, porque no todas las hipertrofias de adenoides requieren cirugía. Como mencioné, todos los niños nacemos con adenoides y a medida conforme pasan los años, esas adenoides van disminuyendo de tamaño, por lo cual no causan respiración congestiva ni demás. Entonces, si el paciente no ha sido visto por el especialista y en la casa presenta apnea del sueño, es decir, que el paciente se tiene que despertar buscando aire y demás, entonces recomendamos que adopten ciertas posturas, por ejemplo, el cuello extendido o hiperextendido. El cuello hacia arriba, posturas laterales, posturas de lado, evitar los procesos infecciosos, porque cuando hay procesos infecciosos, la acumulación de secreciones hace que se maneje estas con más dificultad. Y evitar frecuentemente los padres y las madres utilizan ungüentos o remedios caseros que en vez de favorecer lo que hacen es que complican más, porque esos remedios que están en la casa, esos vapor, exactamente, son muy irritativos, muy inflamatorios. Entonces, en vez de favorecer, lo que aumentan es el proceso inflamatorio nasal y de las adenoides e incluso contribuyan a que el proceso obstructivo se agudice más. Entonces, evitar eso. En la casa, ¿qué se puede usar? Aguas de sal, aguas bien cargadas de sal, goteros, varias gotitas en cada fosa nasal. Eso disminuye la constricción de las fosas nasales, disminuye el tamaño de las adenoides, corregir las alergias, es decir, evitar todo lo que dé alergia, detergentes, polvo, el aseo de sábanas, cortinas, alfombras, peluches de manera frecuente, la higienización de la ropa con detergentes que no tengan muchas fragancias. Siempre les recomiendo a los pacientes que sean con jabones sin olores o que utilicen la menos cantidad de fragancia posible, es decir, perfumes, splash y ese tipo. Esos olores fuertes contribuyen a la inflamación nasal y de las adenoides también. Incluso en la higiene de la casa, muchas veces el cloro. Sí, claro que sí. Siempre les recomiendo a los pacientes, a los padres y las madres, que cuando vayan a hacer aseos importantes de la casa, eviten que el paciente esté en la casa. A veces no solo el paciente pediátrico, sino también el adulto, o sea, si van a limpiar con cloros, suavizantes o algún aromatizante, a veces ponen muchas velas aromáticas y demás, entonces eso contribuye mucho a la inflamación y no favorece para nada la respiración de este tipo de pacientes, que de manera normal son susceptibles. Y finalmente, doctora, muy importante, es que los padres o tutores eviten la automedicación. Nosotros no somos médicos, los pacientes que están en la casa, no necesariamente el remedio que le funciona a un niño le funciona al hermanito. Entonces, evitar la automedicación. Si el paciente presenta alguna de estas sintomatologías, acudir a un especialista, a un otorrino. A veces el pediatra hace la referencia al otorrino, pero en muchas ocasiones se queda el médico general, incluso el médico de familia con el paciente. Y es importante que vea un especialista, que vea al otorrino y evitar la automedicación. Esas son nuestras recomendaciones más importantes. Agradecer a la doctora Charina Fun por estar con nosotros con estas importantísimas recomendaciones para todos ustedes. Continúen con nosotros, que en breve continuamos con muchísimo más en Revista Pediátrica. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en compañía
de la doctora Xiomara Hilario, con quien conversaremos sobre la fractura mandibular en niños. Bienvenida, doctora, Gracias, a esta doctora. su casa, Revista Pediátrica. Gracias, doctora. Doctora, hoy vamos a hablar sobre la fractura de la mandíbula en los niños. Lamentablemente sabemos que a veces ocurren accidentes y situaciones en los que el maxilar inferior, ¿verdad?, pues se fractura y eso ocasiona grandes problemas, aparte de mucho dolor, ¿verdad?, en los niños. ¿Qué es lo que sucede, doctora, cuando se fractura el maxilar inferior de un niño? Sí, cuando se fractura el maxilar inferior de un niño pueden haber diferentes características que puede ser diagnosticado por la madre desde un principio. Hay un hematoma en el piso de la boca, o sea, en el piso de la boca se ve algo rojito. El niño presenta mucho dolor, asimetría facial, o sea, el niño se ve como doblado y es importante diagnosticar la fractura si hay una fractura. ¿Por qué? Porque como el niño está en crecimiento, el bebecito está en crecimiento y los puntos de crecimiento en la mandíbula pueden verse afectados por esta fractura. Doctora, ¿cuáles son las causas que pueden ocasionar que se fracture la mandíbula? Sabemos que un accidente de tránsito, una caída de una bicicleta, ¿qué otras cosas? Sí, también cuando ellos se caen de sus propios pies, golpes de los cara. amiguitos en el colegio peleando. Un balón, quizás una pelota. Una pelota, muy frecuente, pero las pelotas son más frecuentes que se fracturen la nariz. Pero inmediatamente el niño tiene un trauma facial, debe ser interconsultado con un cirujano maxilofacial para ver las características clínicas de una fractura, como son que la mandíbula no abre y cierra, dolor, limitación de la apertura, el niño no puede abrir la boca. Y entonces con la clínica y con las imágenes radiográficas, ya sea radiografía simple, lateral, API lateral de cráneo, o la más específica, una radiografía panorámica o una tomografía axial computarizada 3D. Doctora, usted habló de los puntos de crecimiento de la mandíbula. ¿Afecta cuando hay una fractura no bien tratada, entonces lo que es el contorno de la cara? Sí, la simetría facial se puede ver afectada en el futuro. Por ejemplo, si se fractura el cóndilo de la mandíbula, si un niño se cae de sus propios pies y se fractura aquí en el mentón, aquí. Entonces, se puede, casi siempre cuando se fracturan aquí, se fractura el cóndilo. Y si pasa desapercibido, la mamá no se da cuenta, no lo llevan del cirujano maxilofacial y no diagnostican a tiempo esa fractura, el cóndilo, que es uno de los principales centros de crecimiento de la mandíbula, no crece. Entonces, el paciente empieza a crecer de un lado sí y del otro no. Doctora, para que la gente que nos escucha tenga una idea de la forma anatómica de la mandíbula, ya que usted pues comenta de cóndilo, el mentón, ¿cómo le podríamos enseñar aquí más o menos? Aunque aquí no más esté el o hueso. menos, exacto, no está el hueso, pero aquí sería el mentón. Y por aquí sería, o sea, aquí está el hueso alveolar realmente, pero esta es la misma forma. Aquí está el mentón y aquí sería el cóndilo, aquí arribita. Donde se une, articula. Ajá, como donde La se parte une de la parte de abajo con el cráneo. Perfecto. Ese es ahí el cóndilo. O sea, una vez que el golpe se recibe aquí, generalmente usted dice que se rompe el cóndilo. Entonces, esta fractura la podemos ver clínicamente porque el paciente al abrir la boca se va para un lado, abre y se va para un lado, entonces es el cóndilo que está fracturado, y también en la radiografía panorámica o en una tomografía axial computarizada o una tomografía 3D de tipo Combin. Doctora, el cirujano maxilofacial, ¿cómo aborda este tipo de fracturas entonces? Porque a veces vemos que hay que poner una esfera, unas sí, cosas. Dependiendo del tipo de fractura, ya cuando tenemos la imagen clínica y radiográfica, dependiendo del tipo de fractura, es el tratamiento. Como estamos hablando de fractura de mandíbula en niños, casi siempre el tratamiento es conservador, dependiendo del grado de desplazamiento de la fractura. ¿Por qué? Porque tenemos que la mandíbula es más pequeña, el hueso es elástico, hay además de los dientes de leche, están los gérmenes de los permanentes en el hueso de la mandíbula, abajo. O sea, que están ahí esos dientes. Todos los dientes permanentes ya se están formando y arriba están los de leche. Entonces, cuando se puede y la fractura no es muy desplazada, se trata conservadoramente. Puede ser de varias formas. Conservadoramente puede ser con una dieta líquida, suave, y diciéndole al niño que no hable mucho, o le podemos colocar mentonera, ¿Qué es una mentonera? Una mentonera es algo así como de tela, que la venden en las farmacias. Como una banda. Una banda que se cierra la mandíbula, la boca del niño, desde el mentón
hasta la cabeza, aquí arriba. Entonces se mantiene eso de 2 a 3 semanas, el niño con dieta líquida, si la fractura no es desplazada. Sin abrir la boca. Sin abrir la boca, solo dieta líquida, analgésicos y antibióticos. Si es desplazada, un poquito, que no podemos usar mentonera, entonces se coloca, todavía seguimos con la reducción cerrada de la férula de Ehrlich y alambre, o una férula de Ibis Cruz también. ¿Y cómo es esa férula? Esa se coloca en los dientes y se cierra, que como por 30 a 35 días. En un adulto serían 45 días, cómo pero se el alimenta el hueso, niño? todo líquido. Líquido, sorbete y todo Con eso. un sorbete. Con sorbete y cosas líquidas, consomé, proteína, habichuela, avena, todo. O sea, que tiene la boca sujeta con alambre. Con alambre. A través de los dientes. Sí, de arriba, los de Hasta arriba y que- los de abajo, hasta que consolide la fractura, hasta que se pegue la fractura. Ya si la fractura es desplazada, tenemos que abrir, hacer una reducción abierta, ya sea por dentro de la boca o por fuera de la boca, y colocar mini placas y tornillos. Ahora ya tenemos en el país mini placas reabsorbibles para los niños. Que no hay que retirarla. Que no hay que retirarla, y además como el hueso va creciendo, no hay problema, no hay limitación del crecimiento, Excelente. de la mandíbula ni nada. Entonces podemos utilizarla así. Eso sí, la fractura es muy desplazada. Doctora, finalmente recomendaciones para los padres con la finalidad de prevenir accidentes y también, algo importante, aparte de la prevención, ¿qué información para los padres ya cuando estos niños tienen pues estas férulas o este tipo de tratamiento colocado? Que a veces un poco crea mucha ansiedad y ay, ¿cuándo ya Sí, si no, va a quedar con como- una secuela, si eso deja alguna lesión permanente? Como el niño tiene la boca cerrada o en oclusión, la higiene debe ser estricta. Se debe enseñar a los padres y al niño a cepillarse bien después de cada comida, usar su enjuague bucal Aunque con tenga- clorhexidina, aunque tenga todo, más todavía, porque tiene A través- un factor que va a ayudar a que haya más placa, más contaminación, más, porque hay un falta de poquito aire. más sucia. Así la Con el cavidad sorbete, oral. doctora, ¿pueden absorber el enjuague bucal? No, el enjuague bucal cogen un poquito, lo introducen dentro de la boca y empiezan a hacer buchecitos y luego de un Ok. minuto lo botan. Porque permite que pueda abrir la boca. Sí, Ok. no puede abrir la boca, pero sí los Labio. labios, Ok, sí puede con los perfecto. labios, entra el líquido, dura un minuto y luego hacia escupe. afuera, Ok, sí. perfecto. Entonces, la higiene y los padres deben de darle a los hijos confianza, porque esto cicatriza bien, tiene buen pronóstico, la fractura de mandíbula, el paciente casi siempre queda bien simétrico, derechito, y eso pega bien. O Perfecto. sea que no hay problema, mucha higiene y seguimiento con su cirujano maxilofacial, la cita cada semana, cada 15 días, y luego retirarle la férula o los materiales, si en caso de que no se le pusieran materiales reabsorbibles, que puede ser el caso también. Lo ideal es material reabsorbible, pero se puede colocar mini placa de 1.5 en el borde de la mandíbula, cuidando bien que no afecte a los gérmenes dentarios, para no tener problemas en la erupción de los permanentes, y se podría colocar esa ferulita y al tiempo, luego que consolide, que pegue la fractura, entonces se retira la férula ya de titanio que se le colocó. Perfecto. En cuanto a los padres, es importante Prevención. la prevención, que nos ayuden en eso. Y es, si van en un carro, siempre colocarlo en la parte de atrás, preferiblemente en sus asientos específicos para su edad, con su cinturón. Y no, si van a montar bicicleta, que le pongan su casco protector. Y tener al niño bien de cerca, bien observado. Y a veces, doctora, Para- hacen deportes así como karate, artes marciales, colocarle también su protección en los dientes. es Sí, importante. le pueden colocar su protector bucal para evitar las fracturas. Y algo muy importante también, que la doctora, me imagino que lo iba a mencionar, nunca subir a un niño en una motocicleta. Evitar eso es salvar vidas. Así mismo. Así que, doctora, muchísimas gracias por sus importantísimas informaciones y a ustedes recordarles que la prevención es mejor que curar. Así que vamos a prevenir los accidentes, vamos a hacer las cosas como están establecidas legalmente y con ellos salvamos la vida de nosotros mismos y de nuestros niños y familiares, que es lo más importante. Así que gracias a la doctora Xiomara Hilario
por sus informaciones siempre oportunas. Y a ustedes, sigan con nosotros que en breve continuamos con mucho más en Revista Pediatra. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950,000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en compañía de la doctora Dalma de la Rosa, anestesióloga pediatra, con quien conversaremos sobre el procedimiento anestésico en niños. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctora, por estar aquí conmigo. Doctora, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy preocupante para los padres al momento de someter al niño a un procedimiento anestésico. Genera mucho estrés, preocupación, inquietudes, me lo van a anestesiar, qué complicaciones, qué situación tan delicada a veces para muchos de ellos por la ansiedad que genera. Cuéntenos un poquito en qué consiste este acto, ¿verdad?, de anestesiar a un niño, y vamos a llevar información de tranquilidad, ¿verdad?, y de conocimiento a todos los padres que nos están viendo en este momento. Bueno, primero muchas gracias, doctora, porque para los anestesiólogos es muy importante que los padres conozcan los procedimientos que se le hace a un niño. Sobre todo, ese primer encuentro del familiar, de los padres, del tutor, con el anestesiólogo es muy importante, porque es el momento en que vamos a tratar de darle la confianza al padre del niño. Y sobre todo, al niño también. El niño necesita conocer su médico que va a trabajar con él y explicarle qué es lo que verdaderamente nosotros vamos a hacer. En primer lugar, debemos conocer no solamente la historia del niño, sino también de sus padres. Hay alergias, hay enfermedades, hay situaciones en el niño que son heredadas y es importante. Entonces, ese primer encuentro de que el padre note que hay esa confianza entre el niño y el anestesiólogo es muy importante. Sobre todo el cruce de informaciones, por eso la importancia de la evaluación preanestésica antes del niño ser sometido a un procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Exactamente. En la evaluación preanestésica nosotros vamos a conocer el niño de manera integral. Y con el niño vamos a conocer también sus familiares. Se estudia inclusive el embarazo de la madre, cómo fue, si el niño realmente nació en condiciones óptimas o se quedó ingresado. Todo eso para nosotros es muy importante. E inclusive es importante la historia de sus hermanitos, qué enfermedades tienen. Y cualquier cosa que sea importante para nosotros, pues debemos tomarlo en cuenta. Doctora, en el momento de evaluar al niño,
conjuntamente con la evaluación preanestésica, también es importante hacer otros estudios a los fines de Claro estar que sí. seguros en el momento Claro de que empezar al sí. niño. Para todos los niños es muy importante primero que lo vea el pediatra, que el pediatra haga como médico internista del niño, haga una evaluación previa. Y luego cuando nosotros lo vemos, pues generalmente se manda a evaluar por el cardiólogo, si no ha sido evaluado anteriormente y no ha tenido ninguna patología de base. Y nosotros conocer el niño en todos sus sentidos, entonces mandarle a hacer los laboratorios que verdaderamente complementa la condición del niño. Doctora, muchas veces vemos que en la evaluación preanestésica pues se suspende el procedimiento anestésico porque el niño tiene gripe o porque ha ingerido alimentos, ¿verdad?, en un corto periodo de tiempo. Yo quiero que usted les informe a los padres por qué suceden esas cosas, cuál es la importancia para un procedimiento anestésico cuando un niño está acatarrado o tiene gripe y cuando ha comido, que muchas veces genera un poco de molestia el tema de que el niño tomó algo, pero hace tantas horas. ¿Cuál es el tiempo idóneo? Sí, muy importante esto. En la evaluación preanestésica, a la madre se le informa sobre todo del ayuno. El ayuno es muy importante porque todos sabemos que cuando vamos al quirófano no debemos comer. Sin embargo, en el programa de los procedimientos ambulatorios, pues nosotros recomendamos que al niño se le dé una cantidad de líquido que nosotros le decimos qué cantidad por kilogramo de peso, 2 horas antes del procedimiento quirúrgico. Esos son los niños del programa de cirugías, procedimientos electivos que se van a la casa el mismo día. ¿Cómo cuáles, doctora? Sin embargo, por ejemplo, se le va a hacer al niño una circuncisión o una hernia. Son procedimientos ambulatorios que se pueden ir a la casa. Perfecto. Pero los pacientes que están ingresados en el hospital y que se van a hacer procedimientos mayores, entonces estos niños se canalizan, se le coloca una solución para hidratación y entonces van en ayuna al quirófano. ¿Por qué el ayuno? Porque generalmente cuando el niño duerme o el adulto, puede ese alimento que está en el estómago pasar al pulmón y es una catástrofe en el quirófano. Realmente hacen broncoaspiración y la broncoaspiración es fatal para el manejo del paciente porque va a caer alimento o jugo gástrico en el pulmón que le va a afectar posteriormente con una neumonía o con otras complicaciones que no quisiéramos que pasaran. O sea, por eso es importante. Muy importante. Que no ingiera ningún alimento. Ningún alimento antes del procedimiento anestésico. Otra cosa importante es la gripe. No solamente una gripe que ha pasado varios días, sino también la gripe que recién inicia. Cuando un niño está comenzando un proceso catarral o una virosis, es muy importante ese momento y no debemos entrarlo para hacer un procedimiento quirúrgico para ese niño, un procedimiento anestésico. Y además en los niños, más que en los adultos, la gripe significa mucho porque el niño tiene un número o sea, su sistema respiratorio es diferente al adulto, está disminuido y por tanto, pues va a ser mucho más la afección en el niño. Así que es muy importante que el niño no esté pasando por una situación de gripe. Doctora, otra cosa es la edad del niño. La edad del niño preocupa mucho cuando a un padre le dicen que su niño debe ser operado por cualquier razón. Entonces, siempre es importante determinar cuál es la edad idónea a la cual se puede realizar un procedimiento anestésico en la edad pediátrica. Generalmente, los niños que se pueden evaluar para un procedimiento anestésico desde su nacimiento, todo va a depender de si ese niño necesita una cirugía. Urgente, ahí no hay ningún problema. Sin embargo, en los procedimientos selectivos, que no son tan importantes y tan necesarios en ese momento, se pueden posponer hasta los 2 años, porque hay estudios que se han demostrado donde el niño no va a evolucionar en su comportamiento en la escuela y en la casa a cuando se le ha dado anestesia por más de 2 horas. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que los niños deben ser dejados un poquito más de tiempo para hacer procedimientos que no son tan necesarios para ese momento. Sin embargo,
Con seguridad, los recién nacidos y los niños más grandes pueden ir al quirófano cuando son necesarios hacerle el procedimiento anestésico. Claro, porque hay que ver riesgo-beneficio, si es algo Exacto. de urgencia que compromete la vida del niño, por eso no se debe limitar, porque ya son situaciones de causa mayor, ¿verdad? Exacto. Pero entonces se debe esperar, si es posible, hasta el 2º año de vida, y de ahí en adelante es el momento idóneo para realizar un procedimiento anestésico. Doctora, yo veo que aquí usted tiene cosas a la mano, que es importante que la gente sepa, Exacto. básicamente, para qué sirve esta mascarilla, esta Exacto. cánula y esas cosas. Exacto. Vemos este equipo, que es nuestra alma de seguridad, donde tiene conectado oxígeno. Y también, Esta es la máquina de anestesia. Esta es la máquina de anestesia con nuestro monitor, donde vamos a chequear todos los signos vitales del paciente, ¿verdad? Y tenemos también estos vaporizadores, que son los que van a llegar hasta el pulmón para nosotros darle la anestesia inhalatoria, anestesia general inhalatoria. Y tenemos estas mascarillitas, que son las que siempre vemos todos nosotros, que los vemos en televisión. Y las de los niños tienen la particularidad de tener colores y olores a frutas para darle la anestesia inhalatoria. Inclusive a veces entramos el niño sin canalizar para que no tenga ningún dolor, lo dormimos primero vía inhalatoria y luego entonces nosotros podemos canalizar el niño para ponerle su solución. Luego que el niño ya está dormidito y que lo hemos canalizado, podemos darles algunos medicamentos antibióticos o inductores por la vía endovenosa. Y también tenemos otros utensilios que utilizamos, como el laringoscopio, para introducir un tubo, que es el tubo endotraqueal, directamente hacia los pulmones, y por esa área entonces nosotros poder dormir el paciente con todo lo que son los fármacos inhalatorios. Son seguros, realmente son seguros. Si el niño tiene una condición adecuada, si está evaluado previamente tanto por su pediatra, por el cardiólogo, y está sano, pues nosotros realmente decimos que llevar al niño al quirófano bajo anestesia es un procedimiento muy seguro en el caso de cualquier procedimiento sin ninguna situación negativa en el niño. Así que aquí tenemos todos nuestros equipos, como son las cánulas de Mayo, los medicamentos de administración para la inducción. Doctora, una vez realizado el procedimiento quirúrgico anestésico, el niño sale de quirófano. ¿Termina ahí la labor del anestesiólogo o continuamos con el niño? ¿Hasta qué momento? Claro que no. Hay algo que ha ganado realmente desde el punto de vista farmacológico al anestesiólogo, y es que actualmente tenemos fármacos donde el paciente va a despertar muy temprano. Porque antes el anestesiólogo tenía que seguir el niño hasta, o no solamente el niño, al adulto, hasta las 24 horas. Sin embargo, nosotros podemos en recuperación poder despertar el niño temprano de manera tal que a las 2 horas ese niño puede estar con una cirugía mayor, puede estar en su área. Y en los niños que se van a la casa, 3 horas le damos a tolerar líquidos para que ellos se vayan tranquilos sin que tengan la sensación de náuseas o vómito. Y realmente el tiempo anestésico ahora, es muy importante que el anestesiólogo visite su paciente horas después de la cirugía cuando está en su habitación. Y que hacer una llamada a la madre después que se va por si ha vomitado o tiene dolor, que es muy importante la analgesia preventiva, antes de que pase el proceso anestésico, tratar de dar los analgésicos adecuados para que ese niño no sienta dolor. Son 2 cosas que nosotros debemos seguir, que es el dolor y las náuseas y los vómitos que pueda producir los anestésicos inhalatorios. Doctora, finalmente, recomendaciones a los padres, consejos para que estén tranquilos sobre la seguridad de los procedimientos anestésicos, siempre cuando se lleven a cabo por un profesional correspondiente, en este caso de los niños, con un pediatra anestesiólogo. La evaluación preanestésica, como hemos dicho, es muy importante en el niño. Primero, debe ser evaluado por su pediatra,
debe ser evaluado por el cardiólogo, por pequeña que sea el procedimiento anestésico. Estar en ayuno y llevarse de las recomendaciones de su médico de base y el anestesiólogo. Hay seguridad, realmente la anestesiología es una de las carreras que más ha avanzado, que más se ha modernizado en los últimos años. Tenemos fármacos muy seguros y tenemos especialistas con mucha capacidad. Tenemos especialistas de anestesiología pediátrica, hacen 4 años de anestesia general y 2 años de anestesiología pediátrica y realmente tienen una buena capacitación en esa área. Así que tenemos verdaderamente que saber quiénes son los que van a anestesiar su niño y tener confianza en quienes lo ven. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estas informaciones tan oportunas, tan precisas, concisas y claras para todos ustedes. De verdad que muchas gracias por su participación. Y a ustedes, gracias por la gentileza de su atención. Recordarles la cita cada sábado por este mismo canal y a esta misma hora. Recuerden seguirnos en las redes sociales donde van a tener una interacción más directa con nosotros. Así que pasen todos un feliz resto del fin de semana.